nadie habría podido perdonar nuestros pecados. Por eso el hombre puede perdonar las ofensas mutuas. Yo perdono la ofensa de alguien, alguien me perdona mi ofensa, pero cuando se trata del verdadero perdón, solo lo puede dar el Señor. El perdón contra la transgresión, el perdón contra la impiedad y todas las cosas que demuestran rebeldía contra Dios, solo lo puede dar el Señor. Bien, continuamos entonces en nuestro programa y ahora vamos a ver la palabra del Señor. La palabra del Señor. Estamos en el capítulo 15 de Mateo. Estamos estudiando la palabra del Señor a través de capítulos. Solamente que en estos últimos mensajes ya no he tomado todo el capítulo porque son muy extensos. Entonces no puedo explicarlo en un breve tiempo, a menos que haga una síntesis. Pero eso ya no sería estudiar la Biblia, sino sintetizarla. Y eso es lo que no queremos precisamente. En la lectura ya la tenemos sintetizada sin un desarrollo, ¿no?, más profundo. Pero así, en tópico por tópico, podemos entrar de una forma ya más amplia. Entonces, tenemos Mateo 15, 29 al 31. El título dice: Jesús sana a muchos. Sabemos que el ministerio de Jesús ha sido el de sanar, uno de los ministerios, la sanidad. Dice el versículo 29, pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea y subiendo al monte se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar, a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. De Israel. Qué bueno, qué maravilla saber cuando la gente puede tener conciencia que lo bueno que está sucediéndonos, que lo bueno que estamos recibiendo, el cambio, la transformación y todas las cosas las hace Dios, el Dios de la Biblia, el Dios de la creación, el Dios de nuestra fe. Gloria al Señor. El Señor en el capítulo, en el tópico anterior sobre la sanidad a la hija de una mujer cananea, el Señor había hecho este milagro y se encontraba en Fenicia, que antiguamente había sido el territorio de los filisteos. ¿Se acuerdan el filisteo más famoso, Goliat? Bueno, una de las cosas que debemos saber es que casi los filisteos nunca fueron vencidos. Eran un pueblo costeño a orillas del Mediterráneo y tenían una cultura avanzada. Cuando los pueblos estaban en la edad de bronce, ellos ya conocían el hierro, tenían una cultura muy avanzada. De todas maneras, los filisteos respetaron mucho al rey David por su coraje y también porque era un hombre prudente y respetuoso de los enemigos vencidos, caídos. Entonces, este es el pueblo donde Jesús estuvo, en la región de Tiro, antes de ir más al norte, Sidón. Así que Jesús había sanado en Tiro,
en Fenicia, lo que antes fue tierra de los filisteos, a esta muchacha hija de la cananea. Y después de este gran milagro, él viajó hacia el norte, a Sidón. Y luego él atravesó el Jordán, al este del Jordán, y hacia el sur por la región de Decápolis. Está el Señor haciendo un periplo completamente largo, muchos kilómetros. Y todos sabemos que en esa época mayormente la gente caminaba. Esos cientos de kilómetros no se hacía en carro ni en avión, se hacía caminando, en el camino, andando a paso de la velocidad de un hombre. Este tiempo que Jesús empleó en esta ocasión es un recorrido bastante largo. Y para la referencia siguiente, al tiempo del lugar que tenemos que pasar a Marcos 7:31 para ver la referencia de este lugar. En Marcos 7:31 está más claro, es el pasaje más claro. Dice, volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Quien conoce el mapa y tiene una idea, Tiro está al este, a orillas del Mediterráneo. Sidón está más al norte. Y desde ahí el Señor desciende hasta Decápolis, que está en el sureste del mar de Galilea. Y luego que pasa por Decápolis, de nuevo se va hacia el norte. Parece un viaje un poco caprichoso. Parece un viaje también un poco largo, ¿no? Era una ruta muy extraña, por cierto, porque ya he dicho, el Señor estaba muy al norte y tiene que venir hasta el extremo sur para volver a regresar, como que si le sobrara el tiempo. Decápolis, la confederación de las ciudades griegas, estaba al este, al sureste de Galilea. Es decir, que Jesús dirigió al norte para acabar yendo al sur. ¡Qué contradicción! ¿Por qué lo habrá hecho? ¿Cuál fue la intención del Señor? El propósito que tuvo, la palabra de Dios no lo describe, solamente sigue su recorrido. Entonces, Jesús en esta ocasión parece que alargó intencionalmente su viaje para pasar todo el tiempo posible con sus discípulos antes de dirigirse por última vez a Jerusalén. Ya se estaba acercando el tiempo del fin y el Señor quería pasar mucho tiempo con sus discípulos. Y como hemos visto que Galilea era una provincia muy, pero muy poblada y no habían espacios desérticos mucho, estaban llenos de aldeas y el Señor andaba buscando precisamente un tercer retiro. Ya había tenido el primer retiro, había tenido el segundo retiro. Ahora el Señor está pensando en un tercer retiro. Así que este viaje duró algo de 6 meses, medio año, así como lo oímos. Por eso digo, es un viaje prolongado, extenso. El ir hacia el norte, el regresar, el volver a subir hacia el norte, es un viaje muy prolongado y se extendió por lo menos durante medio año. Podemos estar seguros de que serían los 6 meses más importantes de la vida de los discípulos. ¿Por qué? Porque en esos 6 meses ellos estaban muy cerca del Señor
Y Jesús se dedicó a enseñarles y prepararles y abrirle la mente a la verdad. No olviden que la gente que seguía a Jesús, no olvidemos que la gente que seguía a Jesús era gente sencilla, era gente poco dado a la intelectualidad o a la reflexión mental, era gente operativa, gente de trabajo. Ellos no eran sacerdotes, ellos no eran escribas, ahí no habían rabinos, todos eran gente de trabajos manuales, entonces no eran tan hábiles con la mente. Y Jesús necesitaba prepararlo, necesitaba abrirle la mente a toda la verdad que ellos debían conocer, porque en esta verdad ellos iban a proyectar su ministerio. Así que debemos de recordar que los discípulos pasaron estos 6 meses retirados del mundo con Jesús antes que llegara la prueba final. ¿Cuál fue la prueba final? La crucifixión. La crucifixión. Y ya se estaba prácticamente acercando al final. Bien, cuando el Señor llegó a este lugar donde se da este mensaje, antes de ir a Magdala, el Señor se encuentra en estas vías y la palabra de Dios dice que estaba cerca otra vez más del mar de Galilea. Y ahí salieron, dice, la gente trayendo, la gente venía trayendo toda clase de personas enfermas. De esto podemos nosotros entender que las personas nos enfermamos mucho. Nos enfermamos mucho. ¿Cuánto tiempo de nuestra vida pasamos enfermos, adoloridos, quejándonos? Y tal vez yo no había tenido una idea tan clara, porque soy poco dado a ir a un hospital, poco dado a ir a buscar una medicina, ¿no? Y no es que no crea o no quiero, simplemente no soy dado a eso. Me he acostumbrado a prescindir de esas cosas, no sé hasta cuándo. Tampoco estoy diciendo que algún día no voy a usar la medicina, pero en estos tiempos que me tocó estar cerca de Lila y acompañarle, bueno, yo no entro a las áreas hospitalarias, mayormente soy chofer, manejo solamente, y es mi hija o una de ellas o la otra las que entran al área hospitalaria. Pero ver al hospital que uno va, la gente enferma, pero por montones. Y yo me hago una idea, es que toda la gente de Chiclayo vive en el hospital de una u otra manera. Eso es lo que le dijo el Señor a Adán y Eva. No comáis del fruto del árbol prohibido, porque el día que comiere ese día moriréis. Y si es cierto, no se dio la muerte física inmediata, pero la muerte espiritual sí. Y en la muerte física devino primero el dolor, la enfermedad, la vejez y por último la muerte. Entonces hubo una gran advertencia. Y aquí lo vemos, verbigracia al Señor. Aparece. El Señor tenía como prioridad predicar, como prioridad enseñar. Esa era su prioridad. Y Él nos enseñó también que nuestra prioridad ministerial tiene que ser la predicación de la palabra. ¿Por qué? Porque por la palabra viene la fe que puede producir primero la salvación, luego la sanidad, la liberación y todo el éxito espiritual. Si no hay una fe fundamentada en la palabra, entonces tendríamos que tomar el vehículo de la superstición. Y eso es lo que Dios no acepta, la superstición o
aplicarle a los ídolos, a las figuras, poderes que no tienen. Y Pablo ya lo ha dicho, el ídolo en realidad no es nada. La gente cuando sacrifica al ídolo no lo hace porque el ídolo no es nada, es una figura, un aparato, un artefacto, llámele como quiera, pero detrás del ídolo están los demonios. Así que cuando la gente está rezando a los ídolos, pateando a los ídolos, el pobre ídolo no sabe nada, como que pasea un cartón, un pedazo de yeso, un pedazo de tela, pero detrás de estos pedazos que estoy mencionando están deidificados los demonios. Entonces se pasea a los demonios, se reza a los demonios, se edifica, se deidifica. O sea, se le da honores de Dios, deidifica a los demonios. Y eso es lo que produce la ira de Dios contra las personas necias que cambian la gloria de Dios espiritual e incorruptible en semejanza de seres corruptibles. Así que llega el Señor a predicar y le sigue la gente necesitada. ¿Quiénes son los más necesitados en nuestras reuniones? Pues los enfermos, las personas delicadas, los que están sufriendo alguna situación de riesgo, de incomprensión. Siempre cuando el hombre tiene una necesidad de estas características, lo primero, inmediatamente, busca la ayuda espiritual, la ayuda de Dios. No digo que esté mal, no. Es el mismo comportamiento. Lo que estoy haciendo ver es que lo que sucede hoy día en las áreas hospitalarias, en las clínicas, en los hospitales, en los consultorios particulares, donde haya un área médica, ahí está la gente buscando, esperando, formando cola, llamando por teléfono. Entonces, lo que sucedió hace miles de años está sucediendo ahora. ¿Cuál es el aporte de la ciencia? Muy bueno, mitigar el dolor. ¿Cuál es el aporte de la ciencia? Detener el mal. Pero al fin y al cabo, todo el aporte de la ciencia termina en el cementerio. Eso es algo ineludible. Y no renegamos, por supuesto, de las limitaciones humanas, más bien nos aferramos como un paliativo a lo poco que ellos nos puedan dar y agradecemos a Dios por este don de misericordia que tienen estas instituciones benéficas. Gracias al Señor. Así que la gente buscó a Jesús y el Señor, al ver a los necesitados, habían cojos, habían ciegos, habían mudos, habían mancos, y dice la Biblia, y muchos otros más. O sea, que no eran solamente estos impedidos físicos, sino había mucha gente con enfermedades verdaderamente de urgencia, enfermedades muy dolorosas, y que ellos tenían la esperanza de que Jesús les ayude. Gracias al Señor. ¿Y por qué conocía a esta gente? Porque la fama de Cristo se extendía. ¿Y quién la llevaba? No había televisión, no había internet, no había estos aparatos electrónicos. Y sin embargo, corría las noticias. ¿Quién lo llevaba? La misma persona. Porque una persona salva es agente de salvación. Una persona libre es agente de liberación. Una persona sana es agente de sanidad. Una persona agradecida es agente de agradecimiento. Una persona victoriosa es agente del poder de Dios. Así que somos nosotros los que tenemos que llevar. No vamos a sanar, no vamos a hacer la obra extraordinaria. El que va a hacer la obra es Cristo. Nosotros solo somos conductores, intermediarios, personas que trabajan como los apóstoles mientras el Señor multiplicaba los panes. ¿Qué hacían ellos?
recostar a la gente y contarlos de 50 y de 100. Bueno, eso sí podemos hacer. Así que en este pasaje vemos desplegada ampliamente la gracia y la misericordia de Jesucristo. Dos cosas fundamentales. Jesús está dispuesto a mitigar toda clase de dolores y de necesidades humanas. Siempre lo ha estado, desde que apareció en su ministerio. En el capítulo 1 del libro de Marcos vemos en un solo día todo lo extraordinario que hizo el Señor. Así que curando la incapacidad física, dice la Biblia que pusieron a sus pies a los cojos, a los mancos, a los ciegos y sordos, y Él los curó, Él los sanó. Gloria sea al Señor. No lo llevaron a los apóstoles, no lo llevaron a ninguno de ellos. En muchas ocasiones estaba la mamá de Jesús, en muchas ocasiones de su ministerio terrenal, pero a nadie se le habría ocurrido llevar un enfermo a María. A nadie se le hubiera ocurrido llevar un enfermo a Pedro. Sería lo más insensato. Los judíos tenían todo menos de tontos. A nadie se le habría ocurrido, señora María, sane a mi hijo porque usted es la intercesora, es la reina, no sé qué. No. Ahí el centro del poder, el centro de la gracia, el centro de la misericordia es Cristo. Siempre ha sido y será, porque la palabra del Señor dice, Él es el mismo ayer, hoy y siempre. No se olvide de eso, mi hermano. No nos olvidemos de eso. Por eso no cambiamos de personaje. A quien adoramos sabemos y no vamos a cambiar de ninguna manera. Jesús nos demuestra en estas acciones que Él está infinitamente preocupado por el sufrimiento corporal. Él no solamente piensa en el sufrimiento espiritual o moral, sino en el sufrimiento corporal que hay en la humanidad. La gente se mata diciendo, ¿por qué si Dios es bueno? ¿Por qué permite la enfermedad y la muerte? Me llamaba un pastor, predicador, él es abogado. Bueno, lo conozco y me llamó hoy día al mediodía. Entonces me dice, hermano Salazar, porque él me respeta mucho. Hermano Salazar me dice, explíqueme, no entiendo. Él sabe de leyes, lo que no entiende es de la gracia. ¿Por qué han muerto 3 pastores? Le digo, 3 pastores han muerto. No creo. Sí, me dice, ¿por qué han muerto 3 pastores? Bueno, le digo, yo no sabía que habían muerto 3 pastores. Yo sé que murió el pastor de los pastores, murieron los 12 apóstoles, los miles de cristianos. No han muerto 3 pastores, están muriendo miles de pastores. ¿A cuál de ellos te refieres? Ah, me dijo, disculpe, no me había dado cuenta. Bueno, le digo, es que nosotros estamos pensando que la epidemia llegó a 3 o 4 o 5 pastores y que la fe puede ser truncada porque el Dios a quien servimos no los ha sanado de ninguna manera. El Señor no ofrece darnos vida eterna aquí. El Señor no nos ofrece darnos vida eterna con este cuerpo. Un hombre de 100 años ya no tiene dientes, ya no tiene nervios templados, ya no tiene huesos calcificados, ya no tiene una vista que tenga una buena visión. Entonces, ¿qué hace el Señor dándonos vida en un cuerpo que se deshace? Porque es materia. Él nos ofrece vida, pero después de la resurrección y vida eterna, gloria al Señor. Eso lo vemos nosotros desde el principio de la creación. No nos sorprendamos. En ningún pasaje de la Biblia Dios nos dice te voy a dar vida eterna en la tierra. De ninguna manera. Entonces, el inmolarse en la fe no significa
un deterioro o una finalización de fracaso, sino más bien el éxito y el cumplimiento de un servicio que le hemos dado a Dios. Pablo lo dijo: he peleado, he guardado, he acabado mi carrera. Son palabras no de un fracasado, sino de un triunfador. Ahora que trabajen los que vienen, yo ya hice lo mío. Yo ya puse mi cuota, yo he cumplido como un buen siervo lo que el Señor me mandó a hacer. Pero qué lindo es cuando podemos oír las palabras del Señor, que se la dio a esos siervos, que le dio 5 talentos y al otro 2, bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Así, eso es lo que queremos oír. ¿Cuál fue la respuesta de la gente? A mí me gusta cuando hablo del Señor, esa interacción de la gente con Cristo y esa interacción de los necesitados con el sanador, el liberador. La multitud atónita. Lógico. La multitud está viendo el tera del milagro, lo maravilloso, lo extraordinario. ¿Y cuál fue la respuesta de la multitud? Glorificaba a Dios de Israel, glorificaba. Eso es lo que debe ver las personas cuando un hombre es cambiado, transformado, cuando una persona es fortalecida, liberada, sacado del mundo de la corrupción y de las tinieblas. Tenemos que darle la gloria a Dios por cada hermano que entrega su vida al Señor, por cada familia que entra en la obediencia a la palabra del Señor. Nosotros tenemos que darle la gloria a Dios. Eso es lo que hizo la gente en este sector cerca de Decápolis. Posiblemente se trataba de una población casi totalmente o mayormente gentil. Eso es lo absurdo. La gente gentil que no leía la Torah, que no conoce al Dios de la Biblia, que ha adorado toda su vida a ídolos, porque eso les han enseñado. La gente, al asociar a Jesús y sus discípulos con Israel, son judíos, vienen de la nación de Israel, dedujeron correctamente que el Dios de Israel estaba obrando en medio de ellos. Cuando el pueblo de Israel se enfrentaba a sus enemigos y los enemigos veían que ahí estaba el arca del pacto, el arca de Dios, ellos temblaban. ¿Saben por qué? Porque la presencia de Dios era lo que les daba la victoria a su pueblo. Pero quiero que entiendan una cosa. El arca funcionaba cuando el pueblo de Dios estaba en obediencia. No funcionaba cuando el pueblo de Dios estaba en desobediencia. En otras palabras, Dios no se parcializaba. No, señor. Si usted está en obediencia, lo bendigo. Si usted está en desobediencia, no lo puedo bendecir, aunque sea mi pueblo y aunque venga en mi nombre, aunque me represente. Usted no está en obediencia. No puede ser bendecido. Traten de entender este mensaje, Dios mío. ¿Qué diferencia? ¿A quién? A la gente de su propio pueblo de Jesús, donde se había criado. Estoy refiriéndome a Nazaret. Ellos, los nazarenos, se mostraron incrédulos ante el poder y la misericordia de Jesús para sanar a los enfermos. Mire lo que dice Marcos 6, del 5 al 6. Yo estoy mirando este mensaje, pero quiero que vea la expresión de la glorificación por un pueblo gentil cuando ve el poder y la gracia de Dios, y un pueblo que se llama del Señor, que no le importa, no lo conmueve, ni siente gracia por la bondad de Dios. Dice, y no pudo hacer ahí ningún milagro. Jesús había ido por segunda vez a Nazaret. La primera vez lo quisieron matar, la segunda vez ya no lo quisieron matar
pero no creyeron en él. Dice, no pudo hacer ahí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos. Y tuvo todavía que poner la mano sobre ellos para que sientan el contacto, para que sientan la cercanía y puedan producir la fe para su sanidad. Dice, y estaba Jesús asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Mire la diferencia. Aquí un pueblo gentil glorifica a Dios, glorifica al Dios de Israel. Aquí un pueblo, podemos decir, cristiano, se encuentra contrario al poder de Dios. Ese mismo panorama se ve en muchas iglesias de hoy, que no aceptan el don de la sanidad que siga vigente. Ellos dicen, el tiempo de los milagros pasaron. Entonces, ahora ya no tenemos un Dios milagroso. ¿Qué tenemos hoy día? Ya no hay un Dios milagroso. Ahora tenemos un Dios limitado. No lo veo así. Las limitaciones para sentir o recibir el poder de Dios no lo ha dado el mismo Dios, sino el mismo hombre. Así que no le echemos la culpa a Dios. ¿Qué dijo Jesús? Estas señales seguirán a los que creen. Si usted cree, estas señales lo van a acompañar. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos, ahí está el don de sanidad. Pondrán sus manos y sanarán. Gloria sea al Señor. Es un pasaje muy corto, pero que tiene mucho significado porque abre las puertas para un gran milagro que viene ahí en Decápolis, ya no al norte de Galilea, ya no en un pueblo judío, podemos decir, o un israelita, sino ahora estamos viendo que están en un pueblo gentil, en un pueblo inconverso, pero que al ver y oír, ellos sienten que es la presencia de Dios bendecidora. Gloria sea al Señor. Dios bendiga y nosotros seguimos clamando, seguimos